América Latina está acostumbrada a las amenazas de su vecino del norte. Han sido siglos de invasiones, intervenciones, golpes de Estado y otras agresiones desde Estados Unidos hacia América Latina. Washington está aún incrementando su agresión hacia la región, dando amenazas hasta para atacar a América Latina, a varios países de la región. El candidato republicano Rick Perry, actual gobernador del estado de Texas, ha hablado específicamente de México y de Venezuela como países en donde él iniciaría una política muchísimo más agresiva. Incluso han dicho que deberíamos matarlos antes de que nos maten. Realmente un comentario bastante fuera de lugar dentro del contexto que se está viviendo hoy en día. Tenemos que defendernos de Irán, de Hezbollah y Hamas, que utilizan la frontera mexicana para penetrar en Estados Unidos. Además, me preocupa que Venezuela tenga vínculos muy estrechos con Irán. De acuerdo con el informe sobre la estructura de bases del Pentágono, hoy existen 716 repartidas por 38 países. Hay más de 250.000 soldados en esas bases. Además, Estados Unidos tiene presencia militar en 110 países. Un año después de ser elegido, Barack Obama aprobó su primer presupuesto militar. La cifra alcanzaba los 680.000 millones de dólares. 30.000 millones más que el presupuesto aprobado por Bush y poco menos que los 787.000 millones destinados por la nueva administración a estimular la salida de la crisis económica. A principios del siglo XXI, las bases militares, la red mundial que se extiende por todo el planeta, constituyen el nuevo imperio de Estados Unidos. O si acceden a la página web del Pentágono, este reconoce tener 700 bases militares repartidas por unos 130 países. Es impactante. La mayoría de los estadounidenses lo desconocen. Hay más de 250.000 soldados estadounidenses destinados en bases por todo el mundo. No hay que bajar la guardia. Hay que observar cuándo se activan los preparativos bélicos por todo el mundo, fundamentalmente en las bases militares. Si se ignoran los síntomas, tendremos que volver a sufrir la enfermedad, que es la guerra. Existe un dicho: cuando vienen los soldados, llega la guerra. Estados Unidos, ejército permanente. Cuando venían los soldados, hacíamos sonar esta campana para asustarlos. Les gritábamos: americanos, marchaos a casa. Las bases americanas nos han robado nuestras casas, incluso nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestra historia y todo lo demás. No se puede consentir. Dicen que las bases existen para garantizar la paz mundial, pero las usaron en la guerra de Corea y en Vietnam y ahora en Irak. En las guerras muere gente, es obvio. Siento mucho dolor al pensar que en nuestras tierras se mata a gente. Si un cocinero pide un cuchillo, no hay problema en dárselo. Pero si te pide el cuchillo para matar a alguien, dárselo te convierte en un asesino. En esa fotografía pone: devuélvanme mis tierras. El ex agente de la CIA, John Stonewall, publicó el libro In Search of Enemies, donde hablaba de diferentes épocas de la historia estadounidense en las que la máquina de propaganda se dedicaba a detectar al enemigo del momento. De esa forma, la población estadounidense apoyaría a la organización militar o una guerra en concreto. Tener una red mundial de bases significa tener al alcance de la mano, si eres el emperador de Occidente, una guerra perpetua. Siempre hay alguien que no nos guste o alguien al que esperamos detener. Una guerra perpetua para conseguir la paz perpetua es
el sueño americano. Una vez lanzados al imperialismo, ya no hay vuelta atrás. Y siempre se encuentra un motivo para atacar al enemigo. Targeting is an intricate process. Many things are considered. We have advanced weapon systems with precision munitions, and we take care in matching the appropriate ordnance to produce the desired effect on a target. Las bases para un nuevo orden mundial fueron instaladas en Oriente Próximo en 1991. Tras la Guerra del Golfo, Estados Unidos impuso la presencia militar permanente en aquella zona del mundo, como ya había hecho 50 años antes en Europa y Asia Oriental. Las consecuencias de esta política se verían 10 años después. En 2001, Osama Bin Laden declaró la presencia militar norteamericana en su territorio, Arabia Saudí, como el motivo de su odio hacia Estados Unidos. Un curioso giro del destino hizo que los ataques del 11 de septiembre y la respuesta militar norteamericana dieran paso al establecimiento de bases en Irak y Asia Central, principalmente en Afganistán. Muchas de las bases estadounidenses, yo diría que la mayoría, son resultado de una guerra. Son el botín de guerra, en el sentido de que son territorios tomados en tiempo de guerra y que nunca son devueltos, nunca son devueltos, nunca son devueltos. La mayoría de estas guerras son una mera excusa. Pensamos que las bases militares se construyen para hacer la guerra. Y yo estoy cada vez más convencido de que se hace la guerra para construir más bases militares y para tener mayor presencia en países como Afganistán o Kosovo. El verdadero motivo de la ofensiva norteamericana en Siria no es acabar con los terroristas, sino debilitar al gobierno de Bashar al-Assad. Esta es la opinión del sociólogo y profesor de la Universidad de Binghamton, James Peters. La intervención norteamericana a partir de los ataques aéreos contra Siria no tiene nada que ver con la lucha contra los terroristas de ISIS. Tiene mucho que ver con los esfuerzos del gobierno norteamericano de derrocar el gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Y a partir de la intervención va a fortalecer los opositores no ISIS. Buscan alguna forma de desplazar la lucha contra ISIS hacia una lucha contra Assad. Yo creo que las consecuencias van a ser muy negativas. Yo creo la mejor forma de conseguir un consenso es a partir de la consulta con Siria, el gobierno, y también incluir Irán como protagonista en este proceso. Pero simplemente lanzando ataques aéreos simplemente va a ser un preliminar para una ofensiva generalizada armando opositores que no están con ISIS.